El cuento es un género literario que ha gustado siempre a lectores de todas las edades. Su forma es la de un relato breve que puede ocupar desde una sola página hasta algunas decenas. Aunque muchas veces se piensa en el cuento infantil, lo cierto es que existen cuentos para todos los públicos y con los más variados temas de la literatura. Y para el cierre de esta cuarta temporada, vamos a contar un cuento con Vicente Gómez Montero, escritor que en 1996 abre las puertas del infierno para posteriormente contar cuentos infantiles con las vocales. En 1999, en 2006, da a conocer La enfermedad de la rosa, para posteriormente en 2010 publicar El cargador de juguetes. El Instituto Veracruzano de Cultura publica su libro de obras teatrales y en 2011 nos relata cuando las hadas se volvieron locas. La pandilla de la musa se publica en 2015 en San Cristóbal de las Casas y en 2017 el gobierno del estado de Tabasco edita El príncipe y los sortilegios. Preparen lápiz y papel. Vicente Gómez Montero en diálogos con la comunidad UO. Bienvenidos a este nuevo diálogo con la comunidad de la Universidad Olmeca. Hoy tenemos la posibilidad de platicar con una persona que yo aprecio mucho, conozco desde ese tiempo, pero que además, bueno, se ha convertido en un ícono del tema de la cultura. Y bueno, Vicente fue parte importante y siempre ha sido parte también vinculada a nuestra universidad. Vicente, muchas gracias. Qué gusto saludarle. Efectivamente, estamos aquí con ustedes y me da muchísimo gusto. Vicente, ¿qué significa ser parte de esta, diríamos, de este entorno de la cultura en un estado en donde, afortunadamente para él, ha habido a lo largo de la historia muchas personas que se han significado, ¿no? En ese contexto? Cuando yo inicié en la cultura, yo inicié por una publicación, un concurso que hubo en el Ágora Fonapaz, que en aquel entonces lo dedicaban a estas cuestiones culturales, ¿no? A nivel federal, y obviamente fue bajando esta característica hacia todos los estados, y ahí entro a un concurso de cuento, que tenía un jurado bastante feroz, ¿no? Lácides García Detgen, que acababa de llegar también por estos lados, Fernando Nieto Cadena y Roberto Elías Calles eran los jurados de este concurso. Entonces, cuando yo llevé mi trabajo, el que me lo recibió fue otro querido compañero de cultura, Federico Andrade Herrera, que era un gran conocedor de ópera. Entonces, cuando me ve llegar, ¿tú para qué vienes a inscribirte? No, me dice, los jurados son terribles, no van a declarar desierto el premio. O sea, ya me desanimaba él de entrada, pero no me dejé desanimar e inscribí el cuento, y desde allí, y gané, y curiosamente gané. Y uno de los premios, aparte de un paquete de libros, era la publicación en el diario Avance. Entonces ahí empecé los pininos literarios, y en aquel momento lo que sucedía era que la comunidad cultural, la comunidad culturosa, era poca, ¿no? Había pocos dedicados a ella, había las grandes presencias de Fontanelli Vázquez, Alejandro, por supuesto, el pintor, un gran acuarelista. Estaba todavía el doctor Miguel Ángel Gómez Ventura, que acababa de ser rector de la UJAT. ¿De la UJAT? Sí, así es. Y bueno, había muchos más, Jorge Miguel Luna Cabrera, por ejemplo, que era un hombre muy dedicado a la cultura también, y fue diputado por Emiliano Zapata. Posteriormente, Ramón Bolívar, y bueno, doña Berta Ferrer de Priego, que en paz descanse. Bueno, muchos de los que he mencionado ya descansan en paz también, que era como el enlace entre el gobierno del estado y la comunidad cultural de aquel momento. Doña Berta tuvo a bien ser directora del Ágora Fonapaz, precisamente, y después de la Dirección de Cultura, antes de aparecer el Instituto de Cultura. A raíz del tiempo, la comunidad cultural se ha incrementado. En la actualidad yo puedo hablar, y me da un poco de pena, ¿verdad?, de al menos 4 generaciones culturosas en el estado, ¿no? La que le menciono
de los grandes, Fontanelli, Ramón Bolívar, Jorge Miguel Luna, Germán Casanova, doña Berta Ferrer, los Mora, que acababan de regresar a Tabasco, una siguiente generación que fue la de Mario de Lille, Fernando Nieto Cadena, Rodolfo González Maza y Salvador Córdoba León. Una siguiente generación que fue la mía, la de Teodosio García Ruiz, Norma Domínguez de Dios, Níger Madrigal, evidentemente, y la nueva generación que yo creo que ya tenemos 2 generaciones más de la comunidad cultural que se dedican a escribir, a pintar, a hacer danza, a hacer teatro, todo lo que en aquel momento se quería hacer, pero que solamente era movido o promovido por las instancias oficiales, ¿no? Entonces, pertenecer a este grupo es ya estar un poco grande, como en mi caso, y bueno, y ver este desarrollo de las artes en nuestro estado, ¿no? Que obviamente después apareció el Instituto de Cultura en la época del matrimonio González Campos, y ellos le dieron todo el apoyo a todo el que quisiera hacer. Fundaron Ceiba, que tenía una forma, tenía una vía académica muy interesante, muy importante, nutrir a las escuelas de maestros de educación artística y a los ayuntamientos de maestros de, de directores de educación, cultura y recreación. Pero bueno, en eso, y debieron otras cosas. Pero bueno, así a grandes rasgos, ese era el escenario en el que comencé en 1978, 79 más o menos. ¿Cómo has observado el contexto de la cultura, el desarrollo en México? Tuvimos una Secretaría de Cultura después de mucho tiempo a nivel nacional, con muy pocos recursos económicos, por cierto. En el caso de Tabasco, y tú ya mencionaste a don Enrique y a doña Julieta, que fueron sin lugar a dudas promotores indiscutibles de la cultura. Vamos a hablar después de tu libro La tumba del andrógino, y hablas de este recuerdo del pasado, de la nostalgia. Y yo, pues recién llegaba aquí a Tabasco en el periodo de don Enrique y de doña Julieta, y el teatro campesino, claro, y las compañías de teatro españolas que vinieron aquí a presentarse, y eso, bueno, pues es toda esta parte de la cultura, pero la cultura ya es parte de la sociedad, Vicente, o sea, ya la ha hecho parte, o sigue siendo un elemento, digamos, adicional que solamente algunos pueden acceder a él, y la cultura sobre todo, porque tú has vivido, y lo digo en el buen sentido de la palabra, de la cultura durante todo ese tiempo, es una actividad, una profesión, preguntaría, que permite en un momento determinado al ser humano transitar a una mejor forma de vida. Sí, para ser inmediatos en la pregunta, sí, claro. La cultura promueve no solo una mejor forma de vida, un ejercicio del criterio, del pensamiento. Quien lee tiene herramientas para llevar una plática, una charla. Ojo, el problema es que aquí en Tabasco siempre nos gusta discutir, no nos gusta platicar. Y yo creo que don Enrique pensaba en el futuro de Tabasco, que no solo fuera un gran emporio económico, petrolero, ganadero incluso, sino que también fuera un gran emporio cultural. Una de las grandes aspiraciones de don Enrique era tener una biblioteca o una librería al menos en cada esquina, lo dijo en alguna plática. Yo lo escuché en alguna ocasión. Aquí hay que poner una biblioteca, decía, o una librería en cada esquina para que la gente no solo tenga la oportunidad de leer el libro gratuito, que es el de la biblioteca, sino también lo pueda adquirir. Usted, si tiene una biblioteca en su casa, tiene una gama de conocimiento impresionante. Antes en las casas había bibliotecas pequeñas, grandes. Recuerdo al licenciado Fernández Pinelo, en la zona Luz, en su despacho de abogado, él tenía una biblioteca de piso a techo, ¿no? Era una cosa impresionante. El notario don Jesús Ezequiel de Dios tenía una en su notaría, una biblioteca en su notaría y otra en su casa. Pero claro, le hablo de estos seres fabulosos, ¿no?
que tenían una biblioteca, 2 bibliotecas al menos, ¿no? El licenciado Francisco Javier Chávez tenía una biblioteca inmensa. O sea, todos ellos, estas personas que le cuento, que yo los conocí en aquella época y pude abrevar no solo del conocimiento de los libros que ellos hablaban, sino que eran generosos y prestaban sus libros. Me prestaron varios libros. Cosa que no es muy recomendable, ¿verdad? Porque el libro nunca encontrado, ¿no? La otra está peor, dicen, es tonto el que presta un libro, pero es más tonto el que lo devuelve. Así es. Entonces, a lo que voy, eran gente que tenían el gran talento eran maestros per se, eran maestros en la vida cotidiana, ¿no? Hablaban mucho de libros, citaban muchos autores. Herbert Marcuse comenta que el primer gran invento para la comunicación, para el servicio de la comunicación, es la imprenta, ¿no? ¿Por qué? Porque la información, el conocimiento se reproduce ya no solo en ese libro bello que hacían los monjes en la Edad Media y todo esto, se reproduce en tirada. En aquel momento tiró la Biblia en 5,000 ejemplares, que era una locura, ¿no? Ya todo mundo podía leer la Biblia, ¿no? Pero ahorita que comentas a Herbert Marcuse, ¿sí crees que el libro sea... Él decía, el medio es el mensaje, ¿no? Obviamente se centraba en el tema de la televisión, aunque tú recordarás que le prohibió a sus hijos sentarse a ver la televisión porque era un elemento negativo, pero el libro es también el medio para entender, para comprender, para incluso recorrer cuando no se puede, porque estos personajes que tú has comentado tan recordados en nuestro Tabasco, invertían una parte importante de su patrimonio en la compra de libros. O sea, dejaron de hacer o dejaron de adquirir muchas cosas que a lo mejor alguien decía, oye, ¿cómo se les ocurre, no? Comprar libros, ¿no? Cuando debían de gastarlo en viajar, en comer, etcétera, ¿no? Sí. ¿Cómo observas tú esa circunstancia, Vicente? Es interesante porque el libro ha sido un instrumento del bien y del mal, ¿no? Así como de repente existió quien imprimió la Biblia, también existió quien imprimió los evangelios apócrifos, ¿no? Que por eso eran apócrifos y por eso eran prohibidos. Es decir, el libro es conocimiento, pero si no sé, cae en manos de extremistas, de los fundamentalistas famosos, pues entonces ahí sí ellos catalogan al libro como instrumento del mal, como instrumento del bien. No hace mucho, en un sexenio, en una de las administraciones panistas, hubo un secretario que dictaminó que Aura era un libro pornográfico y que había que quitarlo de la lista de lecturas en las escuelas, ¿no? Y eso es lo mejor que le puede pasar a un escritor, porque cuando alguien sale a decir tu libro es maldito, tu libro es terrible, es una cosa así, pues entonces el libro se vende, ¿no? Y eso fue lo que le pasó a Aura. Tú que hablas mucho del tema cinéfilo en tu libro, pues el pecado del padre Amaro, que también fue vetado y que se convirtió en una película extremadamente vista, porque todo, como bien lo señalas, lo prohibido nos atrae, ¿no? Lo prohibido seduce, ¿no? Atrae, buscas. Y curiosamente, hay un libro que es poco recomendable, se llama Mi lucha, de Adolfo Hitler. Adolfo Hitler, que es un libro interesantísimo. O te provoca una repulsión al fascismo, al nazismo inmediatamente, o te seduce. Pero los jóvenes, Vicente, en esta sociedad líquida, que piensan en un futuro además no muy lejano, pero no sé qué tanto piensan en el pasado. Y te digo esto porque Zygmunt Bauman lo que comenta es en esta sociedad líquida, lo que hoy en la mañana resulta importante, al mediodía se desvanece y en la noche desaparece. ¿Cómo observas tú ese planteamiento y que tiene que ver con la cultura y con los libros? Así como los seres humanos envejecemos, las ideologías también envejecen, ¿no? En este momento hablar de la edad de la razón que tiene 300 años de existencia, pues ya no es una modalidad, ¿no? Las izquierdas o la izquierda como apareció en algún momento, ya tampoco es una novedad ni es lo más vanguardista que existió en política, ¿no? Lo fue en algún momento, claro que sí, pero en la actualidad la misma derecha se ve que sus filas se deshacen, ve que se diluyen, y ese es el punto. No queremos enterarnos de lo que pasó. El libro está quedando como el objeto arcaico, viejo, sobre todo aquí en Tabasco, que tenemos
la perversa situación de la humedad, el libro se humedece y se daña y olvídese, hay que tirarlo. El libro ha pasado a la historia y está pasando a la historia como un objeto viejo, como un objeto desechable. Los chicos en la actualidad, los jóvenes, dicen, es que yo no leo libros físicos porque prefiero leer en la tablet, en la lap, en el teléfono. Y no es cierto tampoco, ni leen en la tablet, ni leen el libro físico, ni leen en la computadora, no leen en ningún lado. Estamos acercándonos, he leído poco a Bauman, sí, pero sí me parece interesante la propuesta en que estamos yendo hacia una sociedad no solo inculta, desinformada. ¿Qué significa para ti, Vicente, fomentar la lectura y sobre todo quienes en un momento determinado siembran, pues buscan o esperan en algún momento cosechar lo que se hace? Los jóvenes hoy tuitean con faltas de ortografía, con diríamos con palabras comprimidas, ¿no? Para hacerlo más rápido, y el libro, que es un componente que se tiene que gozar, que establecer un momento donde lo puedas hacer, como pasó con tu libro que después vamos a hablar, pues requiere de otros componentes que parece que los jóvenes no están hoy precisamente en ese entorno, ¿no? Mire, cuando me ofrecieron esta dirección y me dieron esta dirección de fomento a la lectura, antes de la pandemia, que todavía se podía ir a los cafés, pues una tarde me senté en el café y me dicen, ¿y tú estás dónde? En la Secretaría de Cultura, haciendo fomento a la lectura. Y se me queda viendo un amigo con el que me tomaba el café, uno de estos amigos cáusticos, que nunca faltan, y no necesariamente porque se les extrañe. Me decía, y te vas a quedar sin trabajo muy pronto. Y yo le decía, no, ¿cómo que voy a quedar sin trabajo muy pronto? No seas así. No, sí, dice, ¿cómo le vas a hacer para que la gente lea si la gente no quiere leer? Y ese es el punto. ¿Cómo promovemos la actividad lectora, cómo fomentamos la lectura en una sociedad que se dedica, pero así con todas sus fuerzas, a no leer? Un amigo mío, otro amigo mío me preguntaba, oye, ¿cómo le hago para que mi hijo lea? Ponte a leer con él, le decía yo. No, me decía, sí, lo que quiero es que lea él, no leer yo. No funciona así de esa manera. En nuestra sociedad, el padre, todos los domingos invariablemente, sienta a su hijo junto a él, le pone la camiseta de su equipo de fútbol preferido y se sienta, y lo sienta con él a ver la televisión, el fútbol. Entonces, este señor le está haciendo el trabajo a las grandes empresas televisoras. No necesitan las grandes empresas televisoras hacer un spot donde diga, te tiene que gustar el fútbol porque es deporte, es no sé qué, es no sé qué, no sé qué. El mismo señor, el mismo papá, ya lo pone al hijo y ya crea un aficionado. Los mismos papás crean los aficionados del futuro. Y al rato ese niño, obviamente, será el... Y mire, no estoy en contra del deporte, que tampoco se crea una cosa tal, pero en un estado que ocupó en algún lugar, el lugar, en algún momento, el lugar número 29 de lectura, pues sí es una tarea difícil, ¿no? Y ahora, porque debemos iniciar, ¿qué le damos al joven o al niño para que se interese? A los niños le podemos dar casi cualquier cosa, porque siempre será información nueva. ¿Qué le damos a un joven que ya tiene la lab, la computadora, la red, Google, todas estas opciones de entretenimiento o de información? ¿Qué le damos? Pues hay que darle algo que vaya más o menos por allí. ¿Qué le damos al adulto de 40 años, de 45 años? Pues hay que darle historias que le interesen también, que ya son, es decir, pero ahí sí ya debe ser uno más específico. ¿Y qué le damos al adulto mayor de más de 60 años? Volvemos al caso del niño. Como él ya tiene un criterio formado, el adulto mayor, el adulto de más de 60 años, de 60 a más, él sí ya elige lo que quiere leer. El problema es entre la adolescencia y la madurez del ser humano, ¿no? Del habitante. Ahí hay que tratar de darles lo que más o menos les interese. Ahora, ¿qué les interesa? Juan Villoro, por ejemplo, el escritor, fue muy correcto en dedicar un libro que se llama Dios es redondo, que era sobre
el fútbol mexicano, mexicano y en general, ¿no? Él hablaba así sobre los chicos que empiezan a hacer una serie de crónicas donde los chicos que empiezan a jugar fútbol, donde el fútbol ya profesional, el fútbol amateur, el profesional y el internacional. Entonces, él hacía toda una referencia muy interesante y ese libro se vendió bastante. Bueno, ahí le atinó el maestro Villoro a lo que quieren leer. La serie Juego de Tronos, pasando a otro ámbito, provocó que se leyeran los seis libros de George R.R. Martin. Y fíjese qué curioso, hay un partido político en México que puso a ver la serie Juego de Tronos a todos sus militantes, ¿no? Les puso, ustedes vean la serie Juego de Tronos. Bueno, y Harry Potter en un momento determinado, recordamos hace unos 10 años, llevó a los jóvenes de ese momento a una lectura de esta obra que además los hizo multimillonaria a la autora, ¿no? Claro, ¿no? Y además J.K. Rowling, le cuento una anécdota curiosa. J.K. Rowling regresó al escritor de la novela original, del texto original, lo regresó al set de filmación. Ya había casi todos los contratos desde 1960 y algo hasta la fecha, prohibían al escritor de la novela, si se basaba la película en ella, estar en el set, intercambiar opiniones con los actores, con el director. Eran como 3 cláusulas así, donde el escritor no podía estar en el set. Una vez pagado los derechos y todo esto, y establecido cuánto iba a cobrar por las regalías de la película, el escritor no se podía parar en el set. Bueno, J.K. Rowling no solo regresó al escritor al set, sino que además ella puso la condición, todos los actores que participan en las películas son ingleses, deben ser ingleses. Ni norteamericanos, ni españoles, ni franceses, ni alemanes, nada. Todos son ingleses. Y había muchos actores de Hollywood, de España, de Francia, que ya se habían caracterizado así como los personajes, estaban haciendo como colita, porque decían, va a ser mi hit. Bueno, pues todas esas ilusiones se las destruyó J.K. Rowling, porque además es otro fenómeno interesantísimo. Desde García Márquez, en el ámbito latinoamericano, no había habido otro autor que vendiese tantos libros, tantos ejemplares como J.K. Rowling. En la actualidad ya, porque obviamente todo pasa. En este momento J.K. Rowling está haciendo una precuela, o sea, como le llaman ahora, ¿no? Lo que pasó antes de Harry Potter, ¿no? Con la figura de Voldemort, y ese es el otro punto. Parece ser que siempre a los lectores, a los espectadores, nos gusta más lo que hace el villano o la villana que lo que hacen los buenos, ¿no? Los nobles, los honestos. ¿Cómo podemos recuperar esto de la cultura desde el punto de vista de la educación, Vicente? Hay dos puntos muy, muy interesantes. Una, ¿cómo le llevamos al joven, al niño a leer? Por imitación. Si el niño ve que usted se limpia la boca después de comer, el niño lo va a hacer también. Si ve que come con un cuchillo y un tenedor, lo va a comer del mismo modo. Es el mismo caso de la lectura. Si ve al papá o a la mamá que le toman un libro un día, 10 minutos, 15 minutos, él también tomará sus libros o buscará libros que le interesen para leer. Sobre todo cuando ya empiece a ver, y en ese sentido el cine y la lectura se complementan mucho. Cuando ve una película, cuando ve a Los Tres Mosqueteros, por ejemplo, en cine, pues también le preocupará o dudará de cómo está el libro, y cuando lea el libro, pues encontrará que la adaptación pues quita cosas de la novela para hacer más reducido el tiempo de la película, o no, definitivamente. Pero aquí ahí vamos a lo siguiente. Yo creo también que, y pasándonos en esto de la imitación, creo que la lectura es la última de las artes que llegó a la literatura, la lectura como habilidad, como constancia. Y la literatura fueron las últimas que llegaron al ser humano. Primero estuvo la música, porque oían a los pajarillos cantar, porque oían el viento. Después estuvo la danza, porque había que bailar, porque había que ofrecerle algún don al dios, a esta deidad que estaba allá arriba para que lloviese o para que mandara buena cosecha.
Después estuvo el canto, que llevó unida la poesía, porque era la letra junto con la música. Y la literatura llega hasta el final. La letra impresa, la literatura es letra impresa, la misma palabra. Lites es literatura es litos, que es letra, la actividad de la lectura. Eso llega hasta el final y no llega para todos. En la actualidad que tenemos grandes formas de leer, la tablet, la computadora, el mismo libro físico, no estamos preparados nosotros para enseñarles a leer a nuestros hijos, porque nosotros no queremos leer en la tablet, no queremos leer en ningún lado, pero tampoco queremos leer, sabemos cómo enseñarle a nuestros hijos a leer en la tablet. Y si bien los niños ahorita ya traen el chip integrado y ya ellos agarran la tablet solitos, la computadora solitos y empiezan a tocar botones que uno en su experiencia nunca supimos que existían o que estaban allí. Eso no estamos preparados nosotros para enseñarle a nuestros hijos cómo manejar o cómo acercarse a la información que está allí dentro de la tablet. ¿Cuál es la valía de la tablet? Que ahí puedes guardar 700 libros, 2,000 libros, 3,000 libros, ahí se pueden guardar. No hay necesidad de una sala de tu casa, que las casas parece ser que van a ir siendo más chicas todavía. No hay necesidad de una biblioteca física para poder leer. El chiste es el ánimo, la idea, el ánimo, la actitud lectora. Eso es lo que debe preocuparnos, ¿no? Nosotros como adultos ya no estamos preparados para enseñarles a leer a nuestros hijos en los diversos dispositivos electrónicos. Google es la biblioteca más grande del mundo, pero es la más desorganizada. Si no le sabes poner bien qué cosa estás buscando, Google te va a mandar para un lado, para otro, te va a dar 2 millones de lecciones y a lo mejor ninguna de esas es la que tú necesitas. Cuando un autor, Stefan Zweig, por ejemplo, usted lee la biografía de Joseph Fouché, este genio tenebroso que dieron, la monarquía, Napoleón, otra vez la monarquía y otra vez Napoleón, y que era además un hombre hábil para la intriga, para la tenebra, que no solo Napoleón lo puso a espiar a los contrarios, pero un día se da cuenta Napoleón que Fouché no solo espiaba a los contrarios, también espiaba a los de casa, y tenía todo un archivo criminal, no solo de los malos, también de los buenos tenía. Entonces, pero a la manera en que lo va narrando Stefan Zweig, este desarrollo de la perversidad de este hombre, que nunca habla de bien y mal, esa es una de las grandes características, virtudes de esta biografía de Fouché, es todo eso que él le agrega, de cómo él se escapa. Un día lo manda a detener, ya se fue Napoleón, lo manda a detener el rey siguiente, Luis XVIII, y Fouché les dice, permítanme, nada más voy por mi sombrero y mi capa, y mi bastón. Y el que lo va a detener dice, pues en su pensamiento, y eso lo dice Stefan Zweig, no se trata de sacar de su casa a un ex procurador de policía, a un ex jefe de la policía de París, a un duque recién nombrado por Napoleón. No se trata de sacarlo como un criminal. Y muy fino, el señor dice, tómese su tiempo, excelencia. Y pasa el tiempo, y cuando ya el tipo decide entrar a la recámara de Fouché, se encuentra con que Fouché se le escapó por la ventana. Pero, a ver, eso, ¿cómo lo sabe Stefan Zweig? Esa es la parte del misterio, del suspenso. Eso es lo que utiliza, o lo que utilizaría la plataforma, digamos, el streaming. Utilizaría esa actitud tenebrosa, pero también divertida, jocosa. Se ve que el camarada Fouché también leía a los grandes comediógrafos, a Molière, a Beaumarchais, a Racine, a todos estos grandes comediógrafos, y dijo, ahorita lo dejo a este idiota allá afuera esperándome y yo me escapo por la ventana, por el balcón, ¿no? Y el otro, muy fino, ¿verdad? Confió en la finura también de Fouché, que no era nada fino, era el señor. Bueno, estas cosas de saber cómo la plataforma dio a luz estas ideas, o cómo enfrentaron a los
los personajes, estas situaciones, eso es lo que hace rica la serie o la película. Pero claro, también hace rico el libro, pues. La biografía de Fouché es una de tantas biografías que hizo Stefan Zweig. Sí. Una de Napoleón también, en particular. De María Antonieta, que además, si sabemos del amorío de María Antonieta con el conde Fersen, este conde sueco que vino a proteger, que estaba en la guardia para proteger al rey y todo esto, y que ella parece que se enamora de él, eso lo sabemos por Stefan Zweig, pero no por la historia con mayúscula, la historia con mayúscula, la historia como cátedra, como academia, pues. Entonces el escritor ahí pone su granito de arena en la cuestión de despertar el sentimiento, el amor, ¿no? Este amor de María Antonieta por un hombre más joven que Luis XVI, que Luis XVI no es que fuera una mala persona, lo que pasa es que no era un rey para reinar, pues era un rey muy frívolo, muy... dedicado a arreglar relojes más que... Sí. Y además con una esposa que no era querida por el pueblo, obviamente, ¿no? Claro. Porque era parte de un país enemigo de Francia y que tuvo la osadía de decir cuando la población pedía alimentos, pues denles pasteles, ¿no? Sí. Ahora, haciendo una analogía de un libro también que tú sé que conoces muy bien, En busca del tiempo perdido. Los que no hemos leído, ¿cómo recuperamos ese tiempo perdido? Y de ahí transitaría en este escenario en donde sabemos que lamentablemente una muy buena parte de la población, no digo porcentajes, no lee. ¿Para qué escribir un libro como La tumba del andrógino y otros muchos libros que tú has escrito? Pues mire usted, este punto es interesante porque yo en alguna ocasión en mi vida sí me planteé la necesidad después de haber leído bastantes libros, me planteé la necesidad de escribir una historia, unas historias, ¿no? Unas historias como las que escribe Mark Twain, ¿no? Que Mark Twain era un hombre muy... Si usted lee las aventuras de Tom Sawyer, las aventuras de Huckleberry Finn, sí, son muy interesantes, pero son muy dramáticas y son realistas. Sí, o sea, cuando él habla de que el negrito Jim tenía que huir, Huckleberry Finn lo ayuda a huir, porque si lo encontraban lo iban a matar porque era un negro escapado de la esclavitud, ¿no? Se había escapado y él decía, yo voy al norte para buscar, y desde allá voy a trabajar y con el sueldo que me den voy a llevarme a mi familia. O sea, era una aspiración impresionantemente noble de Jim, ¿no? Pero Huckleberry sabía que si lo abandonaba, pues pero es una cuestión realista y una cuestión que se vivía en aquel momento, sobre todo en el sur de Estados Unidos, ¿no? Entonces Mark Twain era un escritor realista, como Proust, el de En busca del tiempo perdido. Pero que de repente Mark Twain haga un libro como Un yanqui en la corte del rey Arturo, donde un yanqui, por una cuestión de estas mágicas, místicas, se regresa en el pasado y va a caer en la corte del rey Arturo, que es una corte que no se sabe si existió, es una cuestión legendaria, es una cuestión mítica, llena de historias, claro. Pero que Mark Twain se tome el tiempo para esto, y porque yo leí esa primera novela de Mark Twain, leí esa primero antes que Tom Sawyer y que Huckleberry Finn. Entonces yo también dije, ¿por qué no hacer historias de estas con cierto elemento de magia, con cierto elemento místico? Y de ahí me lancé a la escritura. Le confieso una cosa aquí con ustedes. Sí fui muy criticado, me criticaba mucho mi familia, mis amigos. Bueno, mis amigos no me criticaban, mis amigos me hacían bullying, ¿no? Cuántas historias se fueron rotas en cuadernos y todo esto que los chicos en la escuela no entendían por qué escribía eso. Es más, uno me dijo, no, tú estás, bueno, tonto por andar escribiendo estas cosas cuando yo no quiero escribir lo que nos dejan en la tarea de la escuela, ¿no? Entonces esas son las cosas por las que uno escribe, quizás para exorcizar esta falta de entendimiento, ¿no? Después lees biografías de escritores, biografías de gente que también padeció
o gozó su escritura. Hay pocos que gozaron su escritura. Marcel Proust fue uno de ellos, precisamente, ¿no? Él gozó su escritura porque su madre misma le llevaba las hojas de papel porque era un niño muy, muy enfermizo. Entonces, cuando empezó a escribir Proust, que empezó a escribir muy niño, su madre misma le llevaba las hojas de papel, el tintero, los libros que él quería, porque le era muy difícil salir de casa. Mark Twain sufrió mucho la escritura porque se dedicó al periodismo, a un periodismo crítico, ácido, pero se dio cuenta que si seguía haciendo periodismo crítico y ácido, no le iban a querer tanto o no le iban a consecuentar tanto, entonces le ponía ciertas dosis de humor. Y leer los artículos periodísticos o las crónicas que hacía Mark Twain, un delicioso libro que tiene que se llama Cartas del Diablo a su sobrino, que es simpatiquísimo, porque critica a todos los políticos de su época y a todas las clases sociales de su época, ¿no? Entonces es un libro y es las que le manda el sobrino al diablo y el diablo le responde, ¿no? Entonces estos libros me dejan una gran satisfacción lectora, ¿no? Le puedo hablar también de que más adelante ya leí cosas un poco más complicadas, quizá el Vizconde de Bragelonne, que es la tercera parte de Los Tres Mosqueteros, El Conde de Montecristo, que es una historia fascinante, ¿no? A pesar de que es un libro muy choncho, son como 600, 700 páginas, y en la editorial la edición de Porrúa son, ¿cómo se llama? Son menos, pero porque tienen 2 columnas. El escritor tiene que proponer un planteamiento. Tú en tu libro, La tumba del andrógino, tomas el camino de esta nostalgia, ¿no? ¿Cómo observas esta circunstancia? Esta parece como contradicción, ¿no? Entre qué es mejor el pasado o si hay un futuro probable. Lo que pasa, creo yo, es que los jóvenes no tienen nostalgia, todavía. Sí, todavía les falta vivir para... La nostalgia es producto de nuestra vida, de nuestros recuerdos, de los amigos que todavía están, de los amigos que se fueron, ¿no? Compartimos un aprecio y una nostalgia, ¿no? Hablando de nostalgia por una figura que ahora recién en el Festival Macondo nos hiciste la gentileza de leer un documento muy acotado, pero muy claro sobre la importancia de este hombre que precisamente consideró que era importante, no solamente en el avance, sino en otros medios de comunicación, hacer de la cultura un elemento de cotidianidad. Vicente, un abrazo afectuoso a nombre de la comunidad de la Universidad Olmeca y estaremos en contacto. Y a quienes nos tuvieron hoy la oportunidad de escuchar este diálogo con Vicente, pues creo que es muy, diríamos, promotor de este tema de la cultura, que no es educación solamente, es un tema más, global, y entonces entendamos que pues la educación integral, y ese es un compromiso de la universidad, no es solamente que formemos profesionales, sino que también conformemos ciudadanos, personas, hombres y mujeres con ética, pero sobre todo con una visión clara de que la cultura, a final de cuentas, es un diferenciador para cualquier institución. Hasta la próxima y muchas gracias por estar con nosotros en Diálogos con la Comunidad de la Universidad Olmeca.